Vamos a seguir con el proceso de molienda del grano de trigo. Vamos a ampliar acá para verlo mejor. Y el primer paso antes de la molienda, una vez que yo saqué el grano ese a un 14% de humedad del silo, es acondicionarlo. ¿Cuál es el objetivo del acondicionamiento? Es humedecer el grano, ¿sí? ¿Para qué quiero humedecer el grano ahora? Bueno, para que las tres partes que yo necesito separar de ese grano sea más fácil poder separarlas, ¿sí? Eh, a ver, y acá lo aclaramos. Nosotros tenemos que separar el pericarpio o epicarpio, de las dos maneras está bien, el germen y el endosperma. Son tres partes que yo tengo que separar de ese grano. Las tres partes tienen características distintas, ya sea de elasticidad como de dureza. Si yo agrego agua, lo que voy a hacer es que esas diferencias sean aún mayores. Entonces, poder separarlo más fácilmente. El tiempo que va a estar humedecido el grano va a depender del tipo de grano, si son blandos, duros o semiduros. Y también hay algo que es importante, que el proceso de humedad hay que hacerlo lentamente. Si yo tengo que llevarlo a aumentar mucho la humedad, como por ejemplo en el grano en los granos duros, lo voy a tener que hacer en partes, no todo junto, o sea, no de una sola vez. Tiene que ser un proceso lento para evitar deteriorar al grano. Bueno, entonces, la primera etapa del proceso de molienda es acondicionar ese grano para que sea más fácil separarlo en sus tres partes. Molienda. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la molienda? Como les dije antes, es separar el germen y el salvado del endosperma. Y después reducir ese endosperma en partículas muy pequeñas que las vamos a conocer con el nombre de harina. La molienda se realiza por sucesivos triturados y tamizados. Vamos a romper, tamizar, romper, tamizar, romper, tamizar, cada vez más chiquitito, ¿sí? Y así vamos a ir separando las tres partes del grano. Bueno, la separación se logra por las diferentes durezas del endosperma y la cáscara. Ahora vamos a ver en el proceso qué es lo que se va haciendo. El primer paso de la molienda posterior a su acondicionamiento, o sea, la primera máquina que usamos es el entoléter. Ay, se me fue. ¿Qué es el entoléter? Bueno, es una máquina como esta que lo que hace es generar la primera rotura del grano. El grano ingresa por acá, esto gira, ¿sí? Esto gira a una gran velocidad y lo que hace es que el grano va a chocar contra estos pines, va a generarse la primera quebradura y después de chocar contra acá, por el mismo efecto del centrifugado que genera el movimiento giratorio de la máquina esta, va a chocar contra las paredes de este entoléter y se va a seguir achicando, o sea, se va a volver a generar una segunda ruptura de ese grano, de esa primera ruptura, haciendo que sea más chiquito todavía la partícula que estamos obteniendo, ¿sí? Entonces, el primer paso es el entoléter, donde se genera la primera rotura del grano. Después, las siguientes roturas del grano se hacen con rodillos estriados y rodillos lisos. Los primeros son, cuando el grano es más grande, son los estriados. Miren la imagen acá. ¿Cómo funcionan estos rodillos estriados? Bueno, giran en sentidos opuestos y a diferente velocidad, generando de esta manera un cizallamiento. El efecto de cizallamiento es como desgarrar algo. Imagínense, si yo pongo algo entre mis dos manos y con una mano voy hacia arriba y con otra hacia abajo haciendo presión, lo que estoy haciendo es la cizalladura, es muy difícil esta palabra, generando el cizallamiento de eso que tengo entre las dos manos, ¿sí? Ese es el efecto que generan estos rodillos al girar a distintas velocidades y eh, y en sentidos opuestos. Bueno, entonces, los rodillos estriados lo que hacen es generar la trituración del grano de las partículas más grandes. Después, en etapas posteriores, se utilizan los rodillos lisos, que no tienen dientes, ¿sí? Estos rodillos generan la compresión y la reducción de los granos en partículas aún más pequeñas. Actúan de la misma manera, generando cizallamiento, pero sin dientes. O sea, son rodillos
que no están estriados. ¿Qué es el cernido? Bueno, yo le estoy explicando las distintas etapas, pero no estamos mirando el orden exacto de las etapas. Por supuesto que el cernido viene después de la rotura del grano, ¿sí? A lo que voy que estas etapas se van repitiendo hasta obtener la harina y el producto final. Eh, el grano de trigo, estando ya roto, pasa varias veces por los cilindros y por el cernido. Y bueno, y vamos a ver que por la purificadora también, que es otro aparato que se utiliza. Porque se van haciendo roturas cada vez más pequeñas, separando las partes y en un proceso que se va repitiendo hasta obtener el producto que yo quiero, ¿sí? El cernido son tamices que lo que hacen es separar, bueno, acá pueden ver imágenes, separan las partículas por tamaño, ¿sí? Estas máquinas que ven acá están vibrando, vibran constantemente, ¿sí? Y durante esa vibración hace que las partículas vayan pasando por distintos tamices. Obviamente esta plancha que ven acá, hay varias acá ubicadas y en función de donde quede el grano será el tamaño de esa partícula que tendremos o que volver a romper o mandar o a purificar o ya nos quedará como producto final. Otro elemento que actúa como separación de partículas es el purificador. El purificador lo que hace es separar el salvado que haya quedado pegado en las partes del endosperma, ¿sí? El purificador, ¿dónde está? Acá. Bueno, es un tamiz que está inclinado de cabeza a cola con una corriente de aire transversal ascendente, ¿sí? Imagínense que esto está medio en diagonal y sopla aire hacia allá, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué me va a eliminar esto? ¿Qué me va a limpiar? Me va a limpiar el salvado. Imagínense el salvado, yo no sé si alguna vez lo han visto, pero son láminas mucho más livianitas que las de la harina. Eh, por eso se pueden separar de esta manera. Se separan, son como aspiradoras estos purificadores. Entonces, a medida que vamos rompiendo el grano, vamos tamizándolo y vamos pasándolo por purificadores para separar el endosperma. Del endosperma del salvado. Bueno, estas etapas que iban sucediéndose y que fuimos viendo, explicando, están acá medio resumidas. A ver si podemos seguir un poco este gráfico para tratar de entender cómo llego a obtener mi producto final, que es la harina, ¿sí? Bueno, en esta primer parte de acá, hasta acá inclusive, tenemos todo lo que es la limpieza del grano. Eh, bueno, la recepción del grano, después son análisis por laboratorio, clasificación y demás, y los distintos tipos de limpieza, ya sean por tamices, aspiración, acá tenemos la limpieza magnética, el lavado y, bueno, y finalmente el secado. Una vez que una vez que tenemos todo el grano en condiciones, eh, se almacena o se utiliza para la molienda. Bueno, acá tenemos el primer paso de esa molienda, que es el acondicionamiento, ¿sí? Humedecer el grano para poder separar o diferenciar sus partes y hacer más fácil la separación. Como ven, el entoléter solo se utiliza en la primer molienda, la primer rotura del grano, cuando el grano ingresa entero a la molienda. Y después vamos a ir teniendo los distintos, bueno, este es un separador por tamaño, y vamos a ir teniendo los distintos procesos de rotura y clasificación. En las primeras etapas donde el grano o las partículas de grano son más grandes,
tenemos los discos estriados. Ustedes ven, como les explicaba, que funcionan girando de manera opuesta y a velocidades diferentes para favorecer el cizallamiento de ese grano. Después acá tenemos las cernidoras y las purificadoras. Entonces, en la cernidora yo voy clasificando el grano por tamaño. O sea, lo que rompí lo voy clasificando por tamaño. Entonces, si yo salgo de acá, ay, esperen acá, vengo para acá, tengo mis primeros productos, obtengo mis primeros productos. ¿Qué son? Bueno, con el purificador voy a separar el salvado. El purificador, recuerden que era esa máquina que tiraba aire y me separaba el salvado del resto del endosperma. Y después, entonces ahí tengo el salvado. Y después con los molinos, con los rodillos lisos, voy achicando la partícula y voy a obtener sémola y semolín. La diferencia entre la sémola y el semolín es el tamaño del grano, ¿sí? Obviamente en el semolín hice más veces este proceso de rotura del grano, ¿no? de achicamiento de esa partícula a través de los rodillos y de la cernidora, perdón, de la cernidora, sí, de la cernidora, estoy bien. Entonces, voy a obtener el salvado por un lado, que lo obtengo por limpieza, por purificación de esas partículas que fui rompiendo. La sémola, que van a ser los restos del producto del tamiz de las bandejas más altas, más grandes, y el semolín, que es una partícula más chiquita. Pero todas estas partículas, o sea, perdón, todas estas harinas tienen salvado, ¿sí? Vean los colores. Este color se debe a que tienen mezclas de salvado. Bueno, después, volviendo para atrás, tenemos bueno, si seguimos con el proceso de rotura del grano, achicando el grano y cada vez más pequeño y demás, o sea, se van repitiendo todos los procesos, se va repitiendo el cizallamiento a través de los rodillos lisos, se va repitiendo el cernido a través de los tamices y se va repitiendo el purificador. A medida que voy repitiendo todos esos pasos, llego al último producto, que es la harina. Y el germen es un producto intermedio que yo fui también separando a través del purificador y del cernido. Entonces, me van a quedar mis productos finales, que son el salvado por un lado, las harinas con mezcla de salvado y probablemente algo de germen, el germen por otro lado, y la harina sin impurezas ni de salvado ni de germen. Bueno, em, vamos a hacer una pausa acá, así hacemos una conclusión en el próximo video.